La masculinidad de la que vamos a hablar en esta presentación es una dimensión cultural que ha sido definida como una característica de las sociedades en las que la motivación principal se da a través de la competencia, los logros y el éxito personal, sin consideración mayor por lo colectivo o comunitario. Hay que aclarar que esta masculinidad no es lo mismo que el machismo. El machismo más bien es perseguido como un conjunto de actitudes estereotipadas que tienen algunos hombres que subestiman, minimizan y a menudo humillan a las mujeres que consideran inferiores a ellos. Se le podría llamar masculinidad hegemónica. Sin embargo, en realidad, la masculinidad a la que nos referimos acá, al que se refiere Geert Hofstede, que es el autor que desarrolló la metodología para evaluar y cuantificar las principales dimensiones de la cultura, que estamos utilizando en esta serie de videos, se trata de una masculinidad diferente, se refiere a cierto tipo de actitudes políticas y formas de organización social que priorizan lo personal sobre lo colectivo, prescindiendo de la empatía y la solidaridad para obtener ventajas o éxitos individuales. En las sociedades altamente masculinizadas, el éxito personal es perseguido como el resultado de una competencia que premia al mejor o el ganador de cada campo. Estas sociedades masculinizadas tienen escalas de valores que jerarquizan el éxito a través de la competencia. Comienzan desarrollándose en la familia, la educación la fortalece y las diferentes organizaciones e instituciones sociales la consolidan. Como decía anteriormente, Geert Hofstede, que era un antropólogo social holandés, creó un menú de dimensiones culturales que pueden ser cuantificadas y dan lugar a índices con potencialidad comparativa. Hofstede se basó en varios elementos y funciones que poseen las sociedades nacionales. Una de estas dimensiones culturales que mencionábamos es precisamente la masculinidad. Este índice presenta valores de 1 a 100, en que un índice numérico bajo se corresponde con una sociedad menos masculina y por lo tanto más femenina. Y por el contrario, un índice elevado indica que la sociedad así evaluada tiene una dimensión cultural que puede ser definida como altamente masculinizada. De acuerdo a estos criterios, las sociedades que le dan importancia a las relaciones interpersonales, la empatía social y a la calidad de vida no son consideradas sociedades masculinizadas. En las sociedades masculinizadas, la calidad de vida no es un signo de éxito y el aprecio de unas personas sobre otras no es considerado principal o relevante. El indicador o índice de Hofstede define la tendencia de una cultura hacia patrones de conducta con mayor masculinidad o feminidad. Las sociedades masculinas son más asertivas y competitivas y se centran más en los resultados que en las femeninas, que son generalmente más modestas y empáticas. En estas últimas sociedades, las menos masculinizadas, las personas están más centradas en construir buenas relaciones y buscar alta calidad de vida para todos. Son sociedades en que no es tan importante ser el mejor mientras todo el mundo esté feliz. En las sociedades masculinas hay una mayor brecha en cuanto a los valores masculinos y femeninos, e incluso las mujeres tienden a ser más competitivas y asertivas. Cuando se analizan las expresiones cuantitativas de los índices de masculinidad de Hofstede, se comprueba que las características de cada sociedad son el resultado de procesos históricos y políticos. En general, los índices bajos de masculinidad indican que el Estado elegido democráticamente se preocupa por la calidad de vida de las personas y la paz y la armonía social. Cuando estas preocupaciones están ausentes, o se le da una importancia fundamental, a menudo excesiva, al éxito y fracaso personal, y el índice se eleva y se acerca a 100. A continuación, presentamos una lista del índice de masculinidad de 64 países del mundo que fueron seleccionados para tener en cuenta su importancia, aunque debemos decir que hay algunos países que no figuraban en la lista, que sirvió de fuente para la elaboración de esta presentación. La lista fue presentada en 2 páginas
para su más cómoda exposición en el formato que permite la pantalla. El caso máximo de mayor masculinidad es Japón, que tiene un índice de 95, muy lejos del que le sigue. En Japón, la idea del éxito o el fracaso personal es muy importante, e incluso existe el harakiri, que es una expresión máxima de la masculinidad, en donde el fracaso puede llevar en algunos extremos al suicidio voluntario. Otros países del sudeste asiático, como China y Corea del Sur, tienen índices mucho más moderados. En el caso de China es 66, que si bien es elevado, es mucho menor que Japón. Hay que considerar que en China seguramente influyó la revolución social de 1947 y la existencia de un régimen socialista que en principio le da un rol de cierta importancia a la solidaridad social y a la igualdad de género. En el caso de Corea del Sur, el índice de masculinidad es aún más bajo, de 39 sobre 100, probablemente relacionado con la herencia traumatizante de la guerra de 1954, donde la población experimentó pérdidas humanas que todavía se sienten. Hay dos países europeos que tienen índices particularmente altos, son Hungría y Austria, que presentan indicadores de 88 y 79 respectivamente. También ambos países, que constituyeron un Estado militarista a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que se llamaba el Imperio Austrohúngaro, sufrieron dos guerras sangrientas en el siglo pasado que pueden haber tenido impacto en las políticas y comportamientos sociales. Otros países europeos también tienen índices bastante elevados. Italia y Suiza, naciones con culturas parecidas y ambas con un índice de 70. Italia ha cambiado algo, pero continúa siendo una sociedad masculinista. Cuento una anécdota personal. Cuando mi esposa, que era de nacionalidad italiana, tuvo que sacar el pasaporte, necesitó de mi firma autorizándolo. Ese requerimiento de que el marido autorice decisiones administrativas de la mujer ha desaparecido. Y ese cambio parece expresarse también en Italia en la elección de una mujer como primer ministro. O mejor dicho, primera ministra. Otros países europeos tienen índices ligeramente inferiores, como Alemania con 68 y el Reino Unido con 66. En otros países anglosajones, el índice es algo inferior. En Australia, el índice de masculinidad es 61. En Nueva Zelanda es 58. Y en Canadá, 52. Algunos países eslavos que fueron repúblicas populares durante la posguerra han mostrado índices de masculinidad algo más bajos, pero todavía relativamente elevados, que son los casos de Polonia con 60 y Chequia con 57. El resto de los países eslavos tienen índices de masculinidad bastante más bajos. Serbia 43, Bulgaria 40, Rusia 36, Croacia 33 y Bielorrusia 27. Los países latinos europeos varían considerablemente, desde un máximo de Italia, que tiene 70, a Francia con 43, España con 42 y Portugal con 31. Los países escandinavos muestran los índices de masculinidad más bajos del mundo, en donde Finlandia tiene 26, Dinamarca 16, Noruega 7 y el más bajo de todos es Suecia con 5. Holanda, que no es un país escandinavo, pero que es relativamente cercano a la península escandinava, tanto social como étnicamente, tiene también un índice de masculinidad bajo de 14. Algunos países latinoamericanos tienen índices que varían de elevados a bajos o relativamente bajos, como Venezuela 73, México 69 y Colombia 54. Estos son elevados. También es elevado Argentina con 56, relativamente elevado Argentina con 56 y Brasil con 49. El resto de los países latinoamericanos presentan índices de masculinidad moderados a bajos. Perú y Bolivia 42, Paraguay 40, Uruguay 38, Guatemala 37 y Chile 28. Otros países de Asia Meridional, como India, Bangladesh y Pakistán, tienen índices medianos de 56, 55 y 50 respectivamente, mientras que los países musulmanes del Medio Oriente, como Egipto, tienen un índice de masculinidad de 55. El de Irak es 53, el de Irán es 43, el de Turquía 45 y el de Arabia 43. Con referencia a algunos países musulmanes, como es el caso de Arabia Saudita, hay que tener en cuenta que de acuerdo a los criterios elaborados por Hofstede y su equipo,
La masculinidad es diferente al carácter patriarcal de las sociedades humanas. Hay algunos elementos en las sociedades patriarcales que no coinciden con los criterios que se utilizan al evaluar el índice de masculinidad de muchos países, particularmente los musulmanes. En los países del Magreb el índice varía bastante. En Marruecos es 53 y en Argelia bastante menor, es 35. En el África subsahariana, Sudáfrica tiene un índice de 63, Kenia 60 y Senegal bastante menor de 45. De esa cifra se desprende que la metodología de Hofstede permite abarcar la complejidad de las sociedades contemporáneas. Anteriormente habíamos preparado una presentación sobre la evaluación del individualismo y sus relaciones con los antecedentes históricos y el sistema económico y social de los países. La masculinidad es un tema aún más complejo. No se relaciona solamente con las relaciones de género o sexo, sino también con el tipo de actitudes de los individuos con relación al prójimo, a la calidad de vida, a la empatía con sus semejantes y a la importancia, a veces obsesiva, que puede darse a los proyectos individuales y cómo reaccionan las personas frente al fracaso real o perseguido. En un próximo video seguiremos analizando el método de las dimensiones culturales de Hofstede, que creemos que proporciona un instrumento muy valioso para entender la geografía cultural de las naciones y los pueblos.